Muy bien, mis amados hermanos, otro día más aquí, que Dios permite, para continuar, hermanos, con nuestro estudio. ¿Sobre qué, hermanos? ¿Cuál es el estudio que estamos viendo, el tema de nuestro estudio? Sí, estamos viendo teología. Teología propia. Bien, cuando hablamos de teología, hermanos, nos estamos refiriendo, cuando hablamos de teología propia, es que vamos a hablar de la persona de Dios, que nos vamos a enfocar en la persona de Dios, y eso es lo que estamos haciendo. Bien, ya vamos por nuestra tercera clase, si no me equivoco, hermanos. Sí. Y bueno, lo último que vimos hace 8 días, hermanos, es que la doctrina fundamental, hermanos, no es negociable, hermanos, así puedan pasar 100, 300, 500 años. La doctrina fundamental tiene que mantener siempre su pureza, hermanos. No cambia. Ya que esta doctrina fundamental, hermanos, está establecida en las Escrituras, hermanos. Es más, para que algo sea doctrina fundamental, tiene que ser clara en las Escrituras, hermanos. Bien, no como otros temas que vamos a abordar ahorita, hermanos. Por ejemplo, hermanos, vamos a ver un ejemplo, hermanos, algo que no es doctrina fundamental, pero lo consideran como doctrina fundamental. Y esto, hermanos, es el tema del purgatorio, hermanos. El purgatorio. Y bien, hermanos, para explicar el purgatorio con la Biblia, hermanos, sería algo imposible, hermanos. Podemos explicar, hermanos, el tema del Hades, el infierno, hermanos, que es lo mismo, hermanos, solamente cambia el infierno a nuestro idioma. Hades es en griego y Seol es en hebreo, pero es lo mismo, hermanos. Podemos explicar obviamente el tema del infierno con la Biblia, ya que sí es un tema de qué, hermanos. Esto pregunto, ¿es un tema fundamental o es general? No, es fundamental. Es fundamental, hermanos, exactamente, es fundamental. Entonces sí se puede explicar. ¿Por qué, hermanos? Porque es repetitivo y está en la Escritura de forma repetitiva, hermanos. Entonces eso es una doctrina fundamental. Pero el tema, hermanos, del purgatorio no es algo, ni siquiera llega a doctrina general, hermanos. Y para poder explicar, hermanos, el purgatorio, que quisiéramos explicarlo, hermanos, con la Biblia sería algo absurdo, ya que para sacar el purgatorio de la Biblia, hermanos, o hacer una doctrina del purgatorio en la Escritura, tendríamos que hacer lo siguiente, hermanos. Tendríamos que ir de manera muy, pero muy profunda, hermanos, al texto, a donde no hay nada con claridad, hermanos, sobre el purgatorio. También tendríamos que hacer, hermanos, bastante alegoría, hermanos. Es lo que hacen, hermanos, para sacar la doctrina del purgatorio. Le suman mucha alegoría. Y tendríamos que sumergirnos, hermanos, bastante en nuestros propios pensamientos, ¿sí? Yendo de la mano con las alegorías, tendríamos también que sumergirnos bastante en nuestros propios pensamientos. Y en la metáfora. Es lo que usan metáfora y alegorías para crear una doctrina del purgatorio, hermanos. Una doctrina que la Escritura ni siquiera avala, respalda, hermanos. Para sacar algo de donde no lo hay, hermanos. Eso es lo que hacen, hermanos, para sustentar, hermanos, la doctrina del purgatorio. ¿Sí? Sumergiéndose en sus propios pensamientos, aplicando la metáfora, hermanos, para poder sacar algo de donde no hay. Por esa razón, hermanos, el purgatorio no es doctrina bíblica, ¿sí? Ya que no está clara en la Biblia, hermanos. Si fuera clara en la Escritura, fuera de forma repetitiva, entonces sí sería una doctrina fundamental. Pero no, hermanos, porque ni siquiera es doctrina general, hermanos. Ya que obviamente para crear una doctrina del purgatorio hacen bastante énfasis en la metáfora, alegorías y en los propios pensamientos, ¿sí? Y eso, hermanos, no es doctrina, sino son filosofías meramente humanas.
También para que algo sea doctrina fundamental, hermanos, tiene que estar, como dije, clara, de forma sencilla, tiene que ser de manera repetitiva en la escritura, para que algo sea fundamental. O sea, en pocas palabras, hermanos, la Biblia tiene que demostrarlo con claridad, hermanos. Y no haciendo de versos o frases, hermanos, eisegesis, hermanos. No exagesis, sino eisegesis. ¿Se acuerdan qué es eisegesis, hermanos? No, hermanos. No. Ok. Eisegesis es lo que vemos aquí. Los que hacen la doctrina del purgatorio. Eso es hacer eisegesis, o sea, forzar los versos al máximo y meterle propios pensamientos nuestros y jugar mucho con la metáfora. ¿Sí? O sea, sacar un versículo, una frase fuera de contexto. O sea, ya meterle mis propios pensamientos, no lo que la escritura esté diciendo de forma exagética, sino yo una forma eisegesis hago de ese verso. Hacer creer que ese verso habla de algo que no habla en realidad. Eso es hacer eisegesis. Lo contrario de hacer exagesis. Exagesis quiere decir extraer lo que la Biblia dice, y la otra eisegesis es crear yo mi propia doctrina con mis propios pensamientos y hacer de un verso, hermanos, una doctrina que yo estoy inventando. ¿Sí? Eso es hacer eisegesis, hermanos. Bien. Y hay muchos ejemplos, hermanos, muchos ejemplos para saber y entender esas diferencias básicas, como por ejemplo, otro ejemplo, hermanos, de doctrina general, hermanos. Esto es doctrina general. Lo que vimos atrás fue el purgatorio. Esto es una doctrina ni siquiera general, hermanos. Sino, eso es obviamente es una falacia, hermanos, forzando a los versos para decir algo que no dicen. Y en la doctrina general, hermanos, vamos a ver otro ejemplo, hermanos, y es sobre el uso ya lo hemos comentado, sobre el uso del velo. ¿Sí? Hermanos, el uso del velo no es doctrina, hermanos, fundamental. Pero hay iglesias, hermanos, que han tomado como doctrina, ¿sí?, este tema, hermanos. Y las iglesias que usan el velo, hermanos, ven a otras iglesias que no lo usan, hermanos, como apóstatas o como herejes, por el simple hecho, hermanos, de que las demás iglesias, hermanos, no lo usan. Y esto pasa, hermanos, ¿por qué? Porque elevan lo general, hermanos, a lo fundamental. Esto de la doctrina del velo es de forma general, hermanos, como dije, que deja a conciencia del creyente usarlo o no usarlo, hermanos. Pero hoy en realidad vemos que estas doctrinas las han elevado a lo fundamental y las aplican como algo fundamental, haciéndole creer a los creyentes que es una doctrina fundamental cuando no lo es. Y por esto, hermanos, hay mucha discordancia, hermanos, hay mucha polémica, hay muchas peleas entre las congregaciones, porque pelean hoy en día, como lo hemos dicho, pelean más por doctrinas generales que por doctrinas fundamentales. Entonces, aquí, hermano, esto es una doctrina general, que esto la Biblia lo deja a la conciencia del creyente, ¿sí? No necesariamente lo tienes que hacer. Si no lo sientes, no lo tienes que hacer. Bien. Y conocer la diferencia, hermanos, entre estas dos doctrinas es necesariamente importante, hermanos, porque eso nos evitará andar peleando por cosas que son de índole general, que no son necesarias hacerlas, hermanos. Así que el uso del velo no está claro en las escrituras, hermanos, ya que no es algo repetitivo, hermanos. ¿Sí? Solamente se dijo, si lo vemos en el contexto, por una obvia razón, hermanos. Pero no es de índole fundamental. No entra en las doctrinas fundamentales. No es necesario hacerlas, hermanos.
Porque lo fundamental, dijimos hermanos, que es donde la Biblia lo menciona de forma repetitiva. Y esto no es un tema fundamental. Lo mismo, hermanos, pasa con el pastoral femenil. ¿Sí? Hacen lo mismo que hacen ahí, que hicieron en la doctrina del purgatorio, hermanos. Llevando, forzando versículos a algo que no sustenta la Biblia y no respalda, hermanos. En el pastoral o el tema del pastoral femenil, hermanos, ¿sí? Han hecho de eso igual de la misma forma doctrina como doctrina fundamental el día de hoy, hermanos. Cuando, hermanos, no hay base en la Biblia para respaldar esa doctrina. No la hay, hermanos. Solo que hay, hermanos, hay versos sacados fuera de su contexto. Eso sí es lo que hay. Versículos forzados a un extremo, hermanos, para crear una doctrina que la Biblia no autoriza. Porque ya dijimos, hermanos, para que algo sea establecido como doctrina fundamental, hermanos, como el ejemplo del tema del obispado, tiene que estar clarísima en la Biblia, tiene que estar continuamente, hermanos, de manera repetitiva. Y no vemos el tema doctrina de la pastoral femenino que sea de una forma consecutiva, hermanos, o repetitiva. ¿Sí? Si ya van entendiendo, hermanos, lo que es doctrina general y lo que es doctrina fundamental. Sí. Bien. Y es necesario que entendamos todo este tipo de detalles, hermanos, porque así, hermanos, tendremos mejor claridad de las Escrituras. Bien. Como dije, hermanos, ya que la doctrina fundamental está plenamente establecida en las Escrituras y sobre ellas descansa la fe de la iglesia, hermanos. ¿Cómo van otra vez? ¿Mandé? ¿Cómo dijo? Ya que la doctrina fundamental está plenamente establecida en las Escrituras, la doctrina fundamental, y sobre ella descansa la fe de la iglesia, hermanos. Por ejemplo, vamos a ver un tema de doctrina fundamental. Y esto sería que Cristo es Dios, hermanos. Pregunto, ¿esto es cierto? ¿Es doctrina fundamental o es doctrina general? Fundamental. ¿Por qué, hermano? Pues porque si no estaríamos, se puede decir, negando a Dios. Porque está de forma repetitiva en las Escrituras. La vas a encontrar desde Génesis hasta Apocalipsis, hermano. La vas a encontrar. Es muy remarcada. Eso es una doctrina fundamental. ¿Sí? El tema, como el tema del velo, no lo vas a encontrar en otra parte más que no recuerdo si es en Corintios, nada más, pero por una especificación ahí. Eso no es doctrina fundamental, eso es doctrina general. Se deja conciencia del creyente. Pero aquí, que Cristo es Dios, sí, porque lo vemos desde el Génesis hasta Apocalipsis, hermano. Y tiene que ver, entonces, eso es doctrina fundamental. Que Cristo es Dios, eso es doctrina fundamental. Eso es meramente doctrina fundamental. Creer que Cristo es Dios, sí. Como dije, porque la Biblia es repetitiva en ese tema fundamental. Ahora, tenemos que tener cuidado porque si alguien, hermano, diga que yo no creo que Cristo sea Dios y que le diga, pero eso no importa, al fin todos los caminos llevan a Roma, ¿sí? O no importa, somos hermanos, ¿bien? En la fe, porque predicamos a Cristo, ¿sí? Hermanos, error. Porque si una persona, hermanos, no cree que Cristo es Dios, tampoco es tu hermano en la fe. Así de simple. Ya que está desechando, hermanos, una doctrina fundamental. Así que si una persona o alguien no cree que Jesús es Dios, tal persona no es salvo, hermanos. Así de simple. Y no pertenece a la familia de Dios. Ahora, también aquí tengamos mucho cuidado y aquí empieza lo interesante, hermanos. ¿Por qué? Porque la denominación católica, hermanos, ellos creen que Jesús es Dios, ¿o no? Sí. Sí, ¿verdad?
Sí. ¿Y eso los hace ser nuestros hermanos? No. ¿Por qué? Porque ellos también se fundamentan en otras cosas. En idolatría, Pues, díganme. porque elevan doctrinas generales a fundamentales. Ujú. Exacto. No es Cristo, que creen en Cristo como un Dios, no creen como su todo para ellos. Existen otras cosas más que lo Bien. pueden suplantar. Bien. O sea, ellos creen que Jesús es Dios y a la verdad es cierto, creemos lo mismo que Jesús y sí es una doctrina fundamental, pero eso no lo hace hacer que sean nuestros hermanos. ¿Por qué, hermanos? El hecho de que un grupo o religión acepte una porción de doctrina fundamental, hermanos, quiera decir que son nuestros hermanos. Para que nosotros consideremos hermanos, esto sí tienen que tener claro, un grupo o una persona como nuestros hermanos, no solo tiene que tener una porción, hermanos, de las doctrinas fundamentales, tiene que tener todo el conjunto total, hermanos, de la revelación que Dios ha dado en su palabra de doctrina fundamental, hermanos. Escuchen, para que una organización o grupo o persona podamos considerarla como nuestro hermano en la fe o miembro de parte del cuerpo de Cristo, tiene que tener, hermanos, toda la doctrina revelada fundamental de la Escritura. Si no la tiene, hermanos, solamente acepta una porción, no los hace ser nuestros hermanos, ¿sí? Ni los hace, ni se salva, ni los hace miembros del cuerpo de Cristo, ¿sí? A diferencia de que esa organización tenga las doctrinas fundamentales, pero en las doctrinas generales hay diferencia, eso no importa, hermano. Eso no los hace nuestros falsos hermanos. Eso sí son nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque hay diferencias solamente en doctrinas generales. Y las doctrinas generales, hermanos, recuerden que van a cambiar. Y se dejan a consideración, a conciencia del creyente, hermanos. Pero la doctrina fundamental no. Así que no porque un grupo crean en una porción de doctrina fundamental sean nuestros hermanos. Bien, hermanos, eso tenemos que tenerlo muy bien presente. Así que hay que tener mucho cuidado, hermanos, porque hay grupos que pueden tener ciertas porciones de doctrina fundamental, pero a su vez niegan otras doctrinas fundamentales. Ya que las doctrinas fundamentales, hermanos, se tiene que aceptar, hermanos, el 100%. No el 50%, no el 70%, no el 80%, no el 90%, sino el 100% de doctrina fundamental. Porque tenemos otros ejemplos, hermanos. No solamente los tradicionales, hermanos, creen que Jesús es Dios. También tenemos otros ejemplos. Por ejemplo, hermanos, los adventistas. ¿Sí? ¿Qué creen los adventistas, hermanos? Ellos creen que Jesús es Dios. La verdad es cierto. Y esa verdad es verdad. Y que la salvación es por gracia. Ellos, ¿sí? Y creen en la Trinidad, hermanos. Fíjense, creen que Jesús es Dios. Eso es una verdad fundamental. Creen también que la salvación es por gracia. Eso es otra doctrina fundamental, hermanos. Que la salvación es por gracia, es fundamental. Y creen en la Trinidad. ¿Les parece? ¿Creen en algo parecido? ¿Se parecen mucho al cristiano evangélico? Sí, ¿por qué? Pero eso no los hace hacer nuestros hermanos. ¿Por qué, hermanos? En Cristo Jesús, porque aceptan esas, pero no aceptan otras porciones de doctrina fundamental, hermanos. A la vez las desprecian, ¿sí? A la vez desprecian otras doctrinas fundamentales. Ellos niegan el infierno, y el infierno es una doctrina fundamental. Niegan que Dios va a dar pago a aquellos que no hayan aceptado a Cristo en una condenación eterna. Ellos niegan eso. Ellos no creen en eso, hermanos. Entonces, eso es una doctrina fundamental. Entonces, no porque crean que Jesús es Dios y que crean que la salvación es por gracia y que crean que la Trinidad, eso los hace ser nuestros hermanos. No, hermanos. Porque a la vez niegan muchas más doctrinas. Y los adventistas, hermanos, ellos elevan
sus escritos de Elena White, más que las escrituras. Cuando usted va y le hablan, sí le empiezan a la Biblia, no la Biblia, pero cuando ya se mete más adentro, ellos le empiezan a elevar más lo de Elena White, sus profetizas, que la Biblia. La Biblia la tienen abajo de esos, según libros inspirados de Elena White, ¿sí? Eso no lo van a sacar al principio, hermanos, pero aparte niegan otras doctrinas fundamentales, hermanos. Y eso, hermanos, aunque crean en una porción, no los hace ser nuestros hermanos. ¿Cómo los hacen nuestros hermanos? Cuando acepten a Cristo y acepten las doctrinas fundamentales, entonces sí, serán nuestros hermanos. ¿Sí? Pero mientras no son nuestros, no son parte, miembros del cuerpo de Cristo. Ya dije que para que algo sea considerado cuerpo de Cristo tiene que tener todo el conjunto total de las doctrinas fundamentales, no solo porciones. Ya que la doctrina fundamental, hermanos, descansa la fe del cristiano y de la iglesia, ya que es el fundamento. Por lo tanto, si alguien no cree el total de la doctrina fundamental, tal persona o grupo, hermanos, no es iglesia, ni cristiano, ni forma parte del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que mantener una separación con ellos, ya que las mismas escrituras, hermanos, es clara respecto a eso, ya lo vimos. Cuando el apóstol Pablo estaba diciendo que nos alejáramos de aquellos que no predican la doctrina o el evangelio conforme a Cristo, debemos separarnos. Pablo no estaba hablando de que si se pone velo, si usa pantalón o si no sé qué, no. Pablo estaba hablando de esto, de doctrinas fundamentales, que tenemos que mantener distancia con ese grupo de personas. Ya que, hermanos, la doctrina fundamental está clavadísima en las escrituras, hermanos, y es la doctrina del monoteísmo, hermanos. ¿Sí tiene que ser monoteísmo, hermanos? No. Bueno, ahorita la vamos a ver, eso no se preocupen, ahorita vamos a hacer una introducción. Más adelante en la clase 3 vamos a ver todo eso, hermanos. Con esto surge una pregunta: ¿qué enseña el monoteísmo? Bien, hermanos, como dije, eso lo veremos más adelante, pero ahorita vamos a dar una pequeña introducción a mayor detalle, hermanos. El monoteísmo practica y enseña, hermanos, que hay un solo Dios soberano y verdadero. Eso enseña el monoteísmo. Practica, enseña que hay un solo Dios soberano y verdadero. Eso es el monoteísmo, hermanos. El monoteísmo, amados hermanos, se opone al politeísmo. Eso no se preocupen, eso lo vamos a ver igual a la clase 3, que es el politeísmo, hermanos. Pero el monoteísmo, hermanos, se opone al politeísmo. Que hermano, se basa en la creencia de varios dioses. Que es la creencia de varios dioses, pero un Dios supremo. Eso prácticamente es el politeísmo, o también lo puede llamar enoteísmo, hermanos. Es la creencia de dioses, pero un Dios supremo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que hay varios dioses, pero hay un Dios supremo. ¿Sí? Y de eso han sacado falsas enseñanzas, ¿saben? En el ámbito evangélico, hermanos. Bien, eso enseña el monoteísmo. Como los griegos, ¿no? Que creen que Zeus es el dios superior y de ahí... Exactamente, ese es el politeísmo o también enoteísmo. No, porque ese es idolatría nada más. Es un Dios y santo. No solo Dios. Y son ídolos. Por ejemplo, los hindús también. Esos son politeístas, creen en muchos.
Exactamente, eso lo vamos a ver en el volumen 3. Hay todo este tipo de desviaciones que están en contra de Dios, o de que son contrarias al monoteísmo, hermanos. Como dije, eso lo veremos en el volumen 3. Pero el monoteísmo, hermanos, cree solo en la existencia de un solo Dios. Y esto, hermanos, ¿qué creen que es? Doctrina fundamental. El monoteísmo es doctrina fundamental. Monos, quiere decir. No van a pensar que viene del mono, hermanos. No, monos es el único. Sí. Uno solo. Sí. Un solo Dios. Exactamente. Entonces, el monoteísmo, hermanos, es una doctrina fundamental. Pero, hermanos, tenemos que tener aquí también mucho cuidado. ¿Sí? Tenemos que tener conocimiento de esto, hermanos, de estos temas, ya que hoy en día hay muchas sectas, hermanos, y en especial, hermanos, han oído escuchar alguna que se le conoce, a lo mejor han escuchado alguna que se suele llamar Iglesia Sociedad Misionera Mundial. No. Iglesia Sociedad Misionera Mundial. ¿Esa qué? Esta secta, hermanos, que se hace llamar Iglesia Sociedad Misionera Mundial, ellos creen algo, hermanos, que nosotros sí creemos, que Jesús es Dios, y a la verdad sí, Jesús es Dios. Y eso es parte de nuestra fe, hermanos, es una fundamental, que Jesús es Dios. Eso es cierto, hermanos, pero no nos dejemos guiar por eso, como dije, no porque algunas denominaciones tengan ciertas cosas, quiere decir que están considerados como nuestros hermanos. Ellos creen que Jesús es Dios, hermanos, y la verdad es una verdad. Pero eso no los hace, hermanos, que esa sociedad o esa secta, hermanos, formen parte de nuestros hermanos, en la fe, hermanos. Y el problema no está en que ellos creen que Jesús es Dios, hermanos. Eso es verdad, como dije, es una doctrina fundamental. Pero lo que no es verdad, hermanos, que esta sociedad o esta secta, hermanos, cree a la vez que Cristo es el Padre también. Y también al mismo tiempo, hermanos, tienen o sustentan, hermanos, la creencia en una Dios Madre. Por lo tanto, hermanos, ellos no creen en el monoteísmo, hermanos. ¿Ellos en qué creen? Más bien, en el dualismo, hermanos. ¿En qué? Dualismo. Dualismo. Todo eso lo vamos a ver en el volumen 3. ¿Qué es el dualismo? ¿Qué es el panteísmo? ¿Qué es el teísmo? ¿Qué es el triteísmo? ¿Qué es el ascetismo? ¿Qué es el deísmo también? Todo eso lo vamos a ver. Entonces ellos creen algo que es verdadero, creen que Jesús es Dios, sí, pero lo que no estamos de acuerdo, no podemos aceptar que ellos creen que Jesús a la vez es el mismo Padre y que a la vez hay un Dios Madre. Ya ven dónde salen las doctrinas de las doctrinas que están saliendo, hermanos, de dónde se toman que el Espíritu Santo es una madre, que es nuestra diosa madre. Del dualismo, hermanos, esa es filosofía dualista. Entonces, esta secta, hermanos, como muchas más, hermanos, no creen en el monoteísmo, hermanos. No tienen su creencia en el monoteísmo. Más bien ellos tienen su creencia en el dualismo, como dije, hermanos, porque para esta secta, hermanos, existen, o sea, a la vez, dos dioses. Un Dios Padre y una Dios Madre. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, Así que esto, hermanos, nosotros no lo podemos aceptar, hermanos. Y mucho menos, hermanos, podemos aceptarlos a ellos como nuestros hermanos en la fe en Cristo, hermanos. Por más, fíjense, porque esta es bien parecido, esta sociedad, esta secta es bien parecida al cristianismo, hermanos. Por más que canten nuestros himnos, hermanos, por más que tengan parecido culto, el culto parecido a nuestro, hermanos, no son nuestros hermanos. ¿Por qué, hermanos? Ya que tienen su doctrina fundamental, hermanos, no está fundamentada en el monoteísmo, sino en el dualismo, hermanos. Y así hay muchas corrientes, hermanos.
Que a veces nosotros pensamos, ay, cantan bonito, ay, hablan que Jesús es Dios, sí. Como lo dijo ahorita de los testigos adventistas y los tradicionales, ahorita estamos viendo esto. Los adventistas predican muy bonito, Sí, predican muy bonito. pero sus doctrinas fundamentales están erradas. Pero niegan, Niegan el infierno, niegan que existe, o sea, más allá, pues, después de la vida, que hay algo más. niegan doctrinas fundamentales. Entonces, ¿qué nos dice la teología? Que aunque ciertas dominaciones adopten o tengan posiciones de doctrina fundamental, eso no quiere decir que sean nuestros hermanos. Porque para que algo consideremos que sean nuestros hermanos, tienen que tener la doctrina fundamental al 100%. Ya no importa si en doctrina general no compartimos o tenemos diferencias, eso no es fundamental. Y si hay un grupo que tiene doctrina general y hay diferencias, no importa, hermanos, mientras cuando tengan las doctrinas fundamentales, hermanos. Entonces, tenemos que tener a decir a cualquier hermano, no tenemos que tener cuáles son sus doctrinas, cuál es su doctrina, en qué está basada su doctrina. ¿Han escuchado de un pastor que se llama Alejandro Cullón? Sí, el rapidito, bueno, se conoce. Habla muy bonito, ¿Eres adventista? Tiene unas prédicas hermosas. O sea, tú lo escuchas y dices, este es un cristiano, pero él es adventista. Si lo escuchas, tiene prédicas muy bonitas. Tiene prédicas muy bonitas, pero son adventistas. Ellos niegan a la Trinidad de Dios, Espíritu Santo como Dios, como persona. Niegan que Cristo es Dios. Niegan el infierno, niegan todo lo demás, o sea, el arrebatamiento de la iglesia. Sí, el arrebatamiento Son sabáticos, ellos que dicen que tienes que cumplir el Shabbat como obligatorio. No te permiten comer carne de cuerpo, no puedes comer mariscos, solamente puedes comer lo que dice ahí en Levítico. O sea, está como está chilo con huevo porque se meten mucho con cosas de la ley, pero también niegan doctrinas de la gracia. Es un revoltijo. Entonces, no porque tengan 100% estén juntados son nuestros hermanos. Otra doctrina fundamental, hermanos, es el creacionismo. ¿Sí, hermanos? ¿Qué es lo que enseña el creacionismo, hermanos? El creacionismo enseña que ese Dios único, monoteísta, verdadero, es el creador y sustentador de todo lo que existe, incluidos los seres humanos. Así que esto descarta por completo, hermanos, la teoría también aquí de la evolución, el deísmo, mucho más el naturalismo, hermanos. Este es un tipo de sistema, hermanos, filosófico, hermanos, que también lo veremos en el volumen 3. Ahí viene todas las ramas de las filosofías que se contraponen, hermanos, contra el panteísmo. Como dije, todo lo contrario, hermanos, al monoteísmo, que creemos a la luz de la Escritura que Dios es el ser supremo, inteligente, lleno de sabiduría, que ha creado todo lo que existe con un universo completo, con un propósito plenamente establecido. Y esto también, hermanos, echa abajo la teoría, hermanos, de la casualidad. ¿Sí, hermanos? Nosotros no creemos en la teoría de la casualidad, sino más bien en la causalidad, hermanos. Causalidad. Que es muy diferente, ¿sí? Que significa origen y principio, hermanos. La casualidad es la que usan los científicos, ¿no? Ajá. La ciencia. Sí. Pues. Nosotros no creemos en la causalidad, hermanos, sino en la causalidad, hermanos. Causalidad. Causalidad. Son muy parecidas, hermanos, pero no es lo mismo. En eso, lo que veremos, eso lo veremos también en el volumen 4, hermanos, en la parte 4, sobre las evidencias de Dios. Ahora también, hermanos, aquí hay que tener bastante cuidado, hermanos, porque ha surgido, o están surgiendo, hermanos, una tendencia
en las últimas décadas, hermanos, de que la evolución tuvo bastante auge, o sea, bastante elevación, hermanos, bastante crecimiento en los colegios, universidades, hermanos, en los círculos de debates filosóficos, en donde muchos cristianos pensaron que hay que ser astutos y que hay que decir, bueno, no podemos negar, hermanos, la evidencia de la evolución, ya que la Biblia enseña de evolución. Y gracias a este tipo de creencias hoy en día, hermanos, ha salido una evolución teocrática, hermanos. Lamentablemente esto, hermanos, es algo antibíblico. Y esto ha llevado a muchos pastores, hermanos, a enseñar hoy en día que existe, hermanos, un mundo preadámico. A consecuencia, hermanos, de creer, hermanos, en este tipo de argumentos que se encuentran, hermanos, allí en Génesis, no recuerdo, en el Génesis verso 1 y 2. De ahí es donde sacan la doctrina de, según que un mundo preadámico. Que existió, hermanos, supuestamente millones de años entre Génesis 1 y el Génesis verso 2. Donde una primera creación y luego una segunda creación. Y todo esto, hermanos, es falso, hermanos. No es doctrina fundamental, hermanos, esto. Ni siquiera es doctrina, hermanos, general. Ya que la Biblia, hermanos, enseña el creacionismo, donde enseña que Dios ha creado todo, hermanos, y lo ha creado todo en 6 días. No fue en el 7º día como muchos dicen, ¿sí? Sino que fue en 6 días. Ya que en el 7º día, hermanos, ¿qué hizo el Señor? Descansó, reposó. Descansó. Ahora sí, eso te lo enseñan hasta en el catecismo. ¿Sí? Pero muchos ahí también, los adventistas ahí, que el Señor, que en el 7º día, por eso se llaman unos los adventistas del 7º día, algo así, que porque hacen las obras. Que si en el 7º día el Señor no hizo nada de obras, el Señor reposó, o sea, cesó de hacer. ¿Sí? Entonces ahí que vemos un comprendimiento de mala lectura de parte de ellos, porque ellos dicen que el 7º día el Señor hizo obras, o sea, hasta el 7º día hizo obras, ¿no? El 7º día el Señor descansó, o sea, reposó, no hizo nada. Bien, entonces hay que tener cuidado con este tipo de corrientes y de sectas, hermanos, que tienen mucho parecido, hermanos, al cristianismo, hermanos. ¿Sí? Entonces el creacionismo sí es una doctrina fundamental. Sí. La casualidad de la evidencia de la evolución, no. Exactamente, hermanos. No, porque eso es lo que afirman los científicos. Los científicos, ¿sí? La ciencia humana. Exactamente. Por eso se llama teocracia. Bien. Siguiente, hermanos. Vamos a ver otro ejemplo de doctrina fundamental, hermanos, en la Trinidad. La Trinidad es una doctrina fundamental, hermanos. La Trinidad, hermanos, no contradice al monoteísmo, hermanos. Al contrario, hermanos. ¿Qué es el monoteísmo, hermanos? Creencia en un solo Dios. Creencia de un solo Dios. Y la doctrina de la Trinidad no contradice al monoteísmo. Al contrario, la Trinidad es una doctrina monoteísta, hermanos. Lo reafirma. Así que es una falacia, hermanos, cuando ciertos grupos como los unitarios, hermanos, que nos acusan a nosotros los creyentes en que según en creer en 3 dioses. Pero esto, hermanos, es un error. Ya que una cosa es el triteísmo, hermanos, el triteísmo, que también lo vamos a ver, que es la creencia de 3 dioses, hermanos. Nosotros no creemos en 3 dioses, ¿sí? Otra cosa es la Trinidad, que sustenta al monoteísmo, hermanos.
Y a su vez la Trinidad defiende que hay un solo Dios. Y la Trinidad, hermanos, sustenta a la luz de las Escrituras que esa única esencia divina, esa fuente de todo lo que existe, que es Dios, hermanos, existe en tres personas divinas y no son tres dioses, hermanos, sino que es un solo Dios y que en esta esencia divina, hermanos, habita eternamente y tiene comunión permanente tres personas divinas, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esto, hermanos, es doctrina bíblica, doctrina fundamental. Lo que ya hemos visto a lo largo de todo lo que hemos estudiado, hermanos. Y en eso sí coincidimos con el catolicismo. Ajá. Y aunque no podemos decir que ellos son, no los podemos llamar hermanos, porque niegan otras doctrinas fundamentales. Pero en esa doctrina fundamental sí estamos en la misma. Sí, eso ya lo vimos, ¿verdad, hermanos? ¿Verdad? Sí, entonces, la Biblia de manera clara ordena sistemáticamente y repetitiva, hermanos, que la Trinidad no es contraria, hermanos, al monoteísmo, sino lo afirma y lo sustenta, hermanos. Esa es una doctrina fundamental. La Trinidad es una doctrina fundamental, hermanos. Ahora ya ven de dónde viene todo este tipo de desviaciones, ¿no, hermanos? Que al cristiano se le dice que no, que él cree en tres dioses, ¿sí? De la filosofía triteísta, y no, hermanos. Nosotros no somos tritistas, somos de la Trinidad monoteístas, porque creemos en un solo Dios. Y estas tres no es que sean tres dioses diferentes. Es un solo Dios en tres divinidades. Bien, vamos a ver otra doctrina, hermanos, otra doctrina fundamental de la Biblia. Y esta sería, hermanos, la inspiración, hermanos. Esa es otra doctrina fundamental, la inspiración. Hay muchas, hermanos, dependen, ahora tú las vas. La salvación es por gracia, es una doctrina fundamental, hermanos. Que la salvación se pierde, cualquiera que diga que la salvación se pierde está negando una doctrina fundamental. Porque la salvación es una doctrina fundamental que es por gracia. Entonces la salvación no se pierde. Cualquiera que diga que la salvación se pierde está rechazando una doctrina fundamental. Esa es otra doctrina fundamental, hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué es una doctrina fundamental, hermanos? Pregunto. Mi hermano Javi. A ver si se le quedó, porque ese ya lo trató. Hermano Angelito. Preguntó por qué es una doctrina fundamental. La salvación. Que la salvación no se pierde. Pues porque se repite en la Biblia. Exactamente, hermanos. Es repetitiva y clara en la Escritura. Bien. Bien, hermanos, cuando hablamos de inspiración, hermanos, no nos estamos refiriendo, hermanos, a las Escrituras o a la revelación de Dios plasmada en el papel, hermanos, donde Dios usó agentes humanos para plasmar en las Escrituras toda su revelación, su voluntad, etcétera, etcétera. ¿Sí? Creemos que Dios ha revelado todo lo necesario y suficiente hasta el fin de los tiempos, y que toda esa revelación ya está completa en la inspiración de las Escrituras, hermanos. Por eso cualquiera que venga con revelaciones extra bíblicas son falsos, hermanos. Cualquier, hermanos, escuchen bien, cualquier cosa que vaya más allá de las Escrituras no es doctrina, hermanos. Por eso es importante tener en cuenta estas dos doctrinas, hermanos. No
Repito, cualquier otra cosa que vaya más allá de las Escrituras no es doctrina fundamental. Y tenemos que rechazarlo rotundamente, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque hoy en día hay bastante tipo de sectas que incluso se parecen mucho al mundo cristiano, hermanos, evangélico. Muchos hermanos terminan abrazando y piensan que son iglesia del Señor Jesucristo. Pero cuando uno analiza, hermanos, su doctrina a la luz de la Escritura, hermanos, usted se podrá dar cuenta que están completamente alejados, hermanos, del cristianismo. Y esas son puertas a grandes herejías. Y blasfemias, hermanos, por este detalle de inspiración, hermanos. ¿Bien? Nosotros, hermanos, como dije, creemos que la Biblia es palabra de Dios, que es inspirada por Dios y que está completa, hermanos, y que es inerrante, perfecta, hermanos, y que es suficiente. No necesitamos más. Que no le falta nada, ¿sí? Esto también lo veremos, hermanos, más adelante, ya en los en el 3 o 4, igual ahí veremos esto, hermanos, sobre la inspiración. Entonces, la Biblia no le hace falta nada, hermanos. Por lo cual, hermanos, para el cristiano es la única regla, hermanos, de fe y práctica para nosotros hoy en día, hermanos. La Biblia, hermanos, es la única regla de fe y práctica para nosotros hoy en día. Es por eso que nosotros, hermanos, no podemos aceptar más fuentes aparte de la Biblia. El cristiano, el que tiene la doctrina fundamental, hermanos, no podemos aceptar más fuentes aparte de la Biblia, hermanos. Y aquí se preguntarán, hermanos, ¿han escuchado? Qué curioso, hermanos, una de las características, hermanos, de las sectas, hermanos, es precisamente eso, hermanos, que tienen más revelación aparte de la Biblia. Esto es resaltante, hermanos, en las sectas, el tener más revelaciones aparte de la Escritura, que les llaman escritos sagrados. Por ejemplo, hermanos, vamos a los mormones, hermanos. Aquí es donde van a empezar a identificar, hermanos, las iglesias de Cristo de las iglesias de Satanás. ¿Por qué? Por esto, hermanos. Porque la iglesia de Cristo no acepta otras fuentes como regla de fe más que la Escritura, hermanos. Y aquí van a empezar a ver quiénes son los que obviamente aceptan más libros como inspirados aparte de la Biblia, hermanos. Y esas no son iglesia de Dios, iglesia de Cristo, hermanos. Por ejemplo, los mormones. Los mormones no usan solo la Biblia, hermanos, ya que para el mormón la Biblia es un libro obsoleto. Para el mormón la Biblia es un libro obsoleto, hermanos. El mormón nunca va a elevar, hermanos, a la Biblia a categoría fundamental, ya que para el mormón la Biblia es una reliquia, es un libro obsoleto. Para el mormón sus libros que elevan a la categoría fundamental, al nivel de la Biblia o más, hermanos, son el libro del Mormón, el libro de Doctrinas y Pactos. Esos son los que los tienen arriba de la Biblia, hermanos. Y el libro de la gran perla del gran precio, algo así. Para los mormones, hermanos, esos tres libros están por encima de la Biblia, hermanos. A la Biblia la tienen como un libro reliquia, un obsoleto, que aparentemente la cargan y todo eso, hermano, pero para los mormones la Biblia no es la máxima regla de autoridad de fe, sino estos tres que mencioné, hermanos. El libro del Mormón, el libro ¿de qué dije? De pactos, doctrinas y pactos, y el libro de la perla de gran precio, que según ellos son libros inspirados, según ellos, hermanos, que superan a la Biblia, hermanos. Y lo peor de todo, hermano, que toman un texto que no tiene nada que ver
tomaron un texto de Jeremías, donde está hablando de una vara que se le dio, un palo que se le dio a José. Y ese palo, dice que se le dio, un palo se le dio a José y otro se le dio, creo que a Judá o algo así. Pero pues ahí está hablando de la restauración de Israel, de cómo vendrán del oriente, del occidente y se vuelvan a reunir en Israel. Y toman ese texto para decir que ese palo que le dieron a José era para que eran los mormones, o sea que ese palo son los mormones. Y que de ese palo surgió un profeta que es el que escribió, el que fue inspirado, el que inspiró el libro del Mormón, que se llamaba Moroni y algo así. Ajá. Y más atrás venían, no sé qué profetas. Entonces, toman un texto fuera de contexto porque está hablando ahí en Jeremías acerca del valle de los huesos secos. Y esa es una profecía para Israel, no para los pueblos, digamos, pueblos gentiles. Ahí está hablando de Israel, estaba profetizando. Obviamente sí, a nosotros como iglesia de alguna manera es un tipo y sombra de la restauración de todas las cosas, pero no a un sector específico, a una religión específica. Ahí está hablando de los pueblos gentiles que reciben a Cristo, que son redimidos y que pasan de muerte a vida, pero ellos lo tomaron que no solamente ellos son ese famoso palo que se le dio a José. Pero está todo fuera de contexto, no nada que ver con la historia que ellos cuentan. Exactamente. Entonces, hermanos, aquí es donde empezamos a identificar, hermanos, un grupo que no es de la iglesia de Cristo, y predican de Cristo, pero no son iglesia de Cristo, no son hermanos, porque ellos elevan a estos 3 libros más que la Biblia, hermanos. Así que ellos se basan en la Biblia solamente, algo obsoleto, hermanos, y ellos tienen revelaciones más allá de la Biblia, hermanos. Es por eso que se les considera grupos sectarios, hermanos, porque tienen revelaciones extra bíblicos. ¿Sí? Aquí ya van viendo, hermanos, un grupo que no pertenece a la iglesia de Cristo, hermanos, que no es parte del cuerpo de Cristo, no es iglesia del Señor, hermanos. ¿Cómo van a ser iglesia? Si se aceptan el mensaje, se aceptan a Cristo y aceptan a sus doctrinas fundamentales, entonces sí pasan a ser parte de la iglesia. Pero no son, hermanos, iglesia de Cristo. Ahora, lo mismo pasa, hermanos, con los adventistas. Predican muy bonito y hablan de Cristo, ¿sí? Y creen que la salvación es por gracia. ¿Lo creen? Sí, lo creen. Y amén, porque nosotros lo creemos eso. Pero no son hermanos, de los adventistas. Aunque usen la misma versión de Biblia que nosotros, hermanos, usamos, ¿sí? Los cristianos, pero eso no es solamente es una fachada, hermanos, lo que ellos utilizan. Porque dije, ya que si alguien ingresa, hermanos, a esa secta, a ese grupo sectario, hermanos, cuando los disipulan, hermanos, o cuando los disipulen, hermanos, les den adiestramiento, hermanos, los adventistas, hermanos, lo que van a hacer, ellos no se van a quedar solo con la Biblia, hermanos, o enseñar solo la Biblia, sino que ya cuando exponen, hermanos, los escritos, cuando ya esté adentro, hermanos, ustedes estén en un discipulado de ellos, ellos van a usar escritos de su profetisa Elena White, como según algo como inspiración o revelación profética, elevando a los hermanos estos escritos de su profetisa a nivel fundamental, hermanos. Al par de la escritura, al par de la Biblia, hermanos. Eso es lo que también hacen los adventistas, hermanos, Aunque son parecidos, usan la misma versión de Biblia, no son nuestros hermanos, Porque cuando ya usted ingresa a sus estudios, ya no le enseñan la Biblia como algo fundamental, sino sus escritos estos de Elena White, hermanos, lo elevan a algo fundamental, como inspirados. Entonces, hermanos, hay que tener mucho cuidado, hermanos, Aunque los adventistas hablan de Cristo y creen que Jesús es Dios y creen que la salvación es por gracia. Hermano,
No. Entonces, y ahí tenemos otro grupo, hermanos. Los testigos de Jehová. No, pues están todos de peor eso, ¿no? ¿Mande? Están peor, no Son muy creen. parecidos a los... De hecho, los adventistas salieron parecidos de los testigos, hermanos. Son como sus hijos. Ujú. menores. Los adventistas es una rama de los testigos, ¿eh? ¿Los adventistas no creen en Jesucristo? Sí. Sí, Pero los testigos de Jehová no. sí creen en él, pero no lo consideran que él es Dios. Que es Dios. Y los adventistas sí creen, pero niegan otras. Entonces, aunque tienen diferencias con los testigos, pero niegan doctrinas fundamentales. Y los adventistas son una rama de los testigos, que se unieron no sé en cuál año y pues, así salieron y ya se pusieron los adventistas. Ahora, esto también pasa con los testigos de Jehová, hermanos. Son otro grupo que tiene sus revelaciones extra de la Biblia. Sí, todo grupo sectario se va a identificar por esto, hermanos, ¿eh? Por tener revelaciones extrabíblicas. Su atalaya, ¿no? Ahora, hermanos, aquí viene, esto lo sabemos identificar, hermanos, ¿eh? Porque ya nos está diciendo, hermanos, la teología, que estos se identifican por eso, y estos no pertenecen al cuerpo de Cristo, a la iglesia del Señor. No pertenecen. Entonces, vamos identificando, hermanos, ya lo que no es iglesia del Señor, ¿sí? Porque muchos dicen, no, es que hay muchas religiones y todos quieren tener la verdad y todo eso. Ya vemos que cómo Él nos va identificando y nos va depurando lo que no es iglesia de Cristo, lo que no es, ¿sí? Ahora, amados hermanos, ya casi para terminar, hermanos, hay grupos sectarios más encubiertos dentro del propio mundo evangélico, hermanos. Que no los tomamos como secta, ya que tiene mucho parecido, hermanos, a varios aspectos al grupo cristiano. Y no le damos mucha importancia, hermanos, de que son grupos sectarios dentro del propio cristianismo. Y es porque tal vez estos grupos, hermanos, encubiertos dentro del mundo evangélico, no te vienen mostrando libros, ¿sí? Como los que vimos anteriormente. Exactamente, o un profeta, etcétera, etcétera, o revelaciones extrabíblicas, ¿sí? No lo ven. Pero, hermanos, ¿pero qué vienen, hermanos? ¿Con qué te vienen? Por medio de profetas. Apóstoles. En estos tiempos. Te vienen esos grupos encubiertos dentro del propio cristianismo que tienen mucho parecido con el cristianismo, hermanos. No te usan libros como las otras sectas, hermanos, como los mormones, como los testigos, como los adventistas, etcétera, etcétera. Pero, hermanos, te vienen con nuevos profetas, nuevos apóstoles, y por medio de revelaciones, visiones, en sueños. O sea, ellos te dicen que son apóstoles. Y apóstolas y pastoras y profetas, mujeres profetizas. Todo eso, hermanos, es extrabíblico. Y no son, hermanos, parte de la iglesia de Cristo. Se oye fuerte, ¿no? ¿Por qué, hermanos? Porque son revelaciones extrabíblicas. Y esto, hermano, se aleja por completo, hermanos, de lo fundamental. Ya que dijimos, hermanos, que para el cristiano no necesitamos más, porque la Biblia ya nosotros, el cristiano, ya fue revelada, ya está completa, no está incompleta, no le hace falta nada. Y la regla de fe para el cristiano es únicamente la Escritura, hermanos. Esto no quiere decir que podemos leer otros libros, sí, pero nunca agarrarlos esos libros al nivel de la Escritura, hermanos. Y si lo vamos a usar es para conocer temas, pero compararlos o ponerlos a la par de la Biblia o venir con otras revelaciones extrabíblicas, no, hermanos. De hecho, un ejemplo de un movimiento encubierto dentro del cristianismo, por ejemplo, es el de la prosperidad. Porque la prosperidad, por ejemplo, cuando te adoctrinan, cuando hacen sus famosos institutos bíblicos,
te forzan a que compres libros de los disque apóstoles. Y ellos dicen que Dios les reveló. Entonces, que todo lo que ellos te puedan, que tú lo que tú puedas leer en sus libros es revelación de Dios. Y se toman del libro de los Hechos, donde dice que, o no sé si es en los Hechos, hay un libro donde dice que si hubieran, que ellos podrían llenar el mundo de libros, porque todavía Dios les está revelando, que no cabrían los libros en el mundo. Entonces ellos dicen, es que Dios sigue revelándole a los apóstoles de estos tiempos. Entonces ellos escriben sus libros y son de los libros a los que se refiere, porque son libros de la era del Espíritu Santo. O sea, te empiezan a enredar con el asunto de ahorita del tiempo de la gracia, que dice que es la era del Espíritu Santo. Entonces, según ellos dicen, ellos son los apóstoles del Espíritu Santo y los libros son revelaciones de la era del Espíritu Santo. Entonces ahí están tratando de transgiversar. Son sectas que tú las ves y son casi exactamente igual que una iglesia cristiana. Otra, los carismáticos. Los carismáticos igual parecen pentecostales. Hay un buen pentecostalismo, hay un pentecostalismo que son hermanos. Pero por ejemplo los carismáticos, lo mismo. Ellos exageran, enfatizan demasiado, exageran mucho en el mover del Espíritu Santo. Y los carismáticos son una rama de que surge del catolicismo. El catolicismo lo infiltra en la iglesia para que parezca cristianismo. ¿Y esos pentecostales? El pentecostalismo son hermanos, siempre y cuando no lleven al extremo el mover del Espíritu. Hay buenos pentecostales. Yo una vez escuché incluso a un pastor que decía, y es muy cierto, que igual así me considero, dice, yo soy pentecostal hasta la médula, dice, pero estoy cansado, dice, de ver el show que hacen en las iglesias pentecostales, de que se tiran al piso, de que se revuelcan, de que un pastor le hace así, todos se avientan, según ellos, porque O los tocan así. o los tocan y se caen de espaldas y todo ese tipo de cosas. O sea, es lo que él dice. O sea, el pentecostalismo no es eso. Esos movimientos sectarios falsos han hecho que el pentecostalismo se convierta en un desorden. ¿Por qué? Porque en el pentecostalismo sí hay mover del Espíritu Santo, pero no como ellos lo han, o como estas sectas lo han hecho parecer, exagerarlo, llevarlo a un extremo, llevarlo a un desorden. Y el Espíritu de Dios no es desorden. Y cuando el Espíritu de Dios se mueve en una iglesia, se mueve. Y no, como hemos dicho aquí y hemos predicado, que nosotros nos consideramos evangélicos, pero también nos podemos considerar evangélicos, pentecostales, bautistas. ¿Por qué? Porque creemos en el Evangelio. Nacimos en el Pentecostés y nos bautizamos. O sea, el evangélico, el pentecostal, el bautista, pues somos hermanos. Pero aquellos que exageran, como los pentecostales, hay un grupo de pentecostales que exageran, como los carismáticos, que llevan todo eso a un extremo, esos están fuera de orden. Lo mismo pasa en el evangélico. O sea, siempre va a ser el ataque, porque el evangélico enfatiza la Biblia. O sea, nosotros somos bíblicos, bibliocéntricos y cristocéntricos. Pero llega el punto donde nos volvemos legalistas, o donde hay un sector evangélico legalista, que ya en todos lados está el diablo, todos son hijos del diablo. O sea, es como si ya tuvieras que ser perfecto. Llegas al legalismo donde crees que ya eres perfecto y que ya no te puedes equivocar, pero nada más de apariencia, porque por dentro, si uno, como cuando el Señor decía de los judíos que dentro del templo pues hacían cosas que nunca lo hacían afuera, solo lo hacían escondidas. Entonces, ¿qué pasa con ese sector evangélico también? Que llega al extremo de a todos lados ver el diablo, en todos lados ver el pecado, en todos lados, o sea, como si ya fueran perfectos. Y no es así, porque todos pecamos muchas veces, dice la palabra, dice que el que diga que no peca, pues es mentiroso y hace mentiroso a Dios. Entonces, sea que nosotros somos cristianos, se nos dice evangélicos o pentecostales, o se nos dice ¿cómo se llama? Bautistas, o se nos dice protestantes. Pues ¿por qué? Porque nosotros estamos aunados hasta la médula de la Biblia.
Pero no podemos sacar la Biblia al extremo, sacarla de su contexto, porque entonces nosotros caeríamos en lo mismo. Tenemos que ser equilibrados, no caer en las exageraciones. ¿Por qué? Porque si no, entonces estamos igual. Yo he visto cuando van a reunirse, por ejemplo, así de varias ciudades o de varias iglesias, a un lugar a escuchar alguna prédica, pero no sé si ha visto algún lugar donde hay muchas gradas, que cabe muchísima gente. ¿Eso se podría considerar como desorden? No. ¿No? No, cuando son reuniones así masivas, no, pues mientras que la predicación, el mensaje sea como dice el hermano, sano y que esté fundamentado en las doctrinas fundamentales, al contrario, o sea, el Señor puede fluir en esos momentos. El problema es cuando lo llevan al desorden, que ya Él les sopla y todos se caen, que empieza a ser, o sea, jugando como a ser ellos dioses, como si ellos fueran poderosos, y como que yo ordeno al Espíritu Santo y el Espíritu Santo está para obedecerme a mí. Cuando lo que digo aquí, lo que hemos enfatizado y lo que sabemos que es correcto es que el Espíritu Santo se va a mover en la iglesia, no que te caigas al piso, sino que cambies tu forma de vivir, que vivas lo que se predica, que haya un cambio, que haya, a lo mejor no del día de la noche a la mañana vas a cambiar por completo, pero que poco a poco estés viendo que realmente que des un buen testimonio, que digan, mira, ya no es el mismo de antes. Ya no te sientes a gusto con el pecado. Ese es el mover del Espíritu Santo. ¿De qué nos sirve, como decía el pastor este que les digo? ¿De qué nos sirve que en el culto y en el mover, según su puesto, que dicen ellos, del Espíritu Santo, sanidades y se caen al piso y se empiezan a revolcar o hacen ese tipo de cosas, si en su vida no cambian? Si llegan a su casa y siguen lo mismo. Nunca el Espíritu Santo se mueve de esa forma. El Espíritu Santo lo que va a hacer es mover tu corazón, cambiar tu corazón, restaurar tu matrimonio, restaurar tu familia, sacarte de las drogas, sacarte el vocabulario que usas, los pensamientos que tienes arraigados de tu pasado. Cuando todo eso se va transformando, ese es el mover del Espíritu Santo. Ese es el avivamiento. Muchos hablan de un avivamiento, no, así la iglesia, y empiezan todos a aplaudir, y empiezan a danzar, y empiezan a cantar, y creen que eso es avivamiento. No, avivamiento es el cambio, lo que el Espíritu hace en tu vida por medio de la palabra, te aviva el Espíritu. Que tu Espíritu esté vivo, que esté, a ver en qué sirvo, en qué puedo ayudar a la iglesia, en qué puedo ayudar a la gente de afuera, a quién le debo de predicar el Evangelio. Pues te estás avivado, porque estás activo, porque estás... ¿En qué te puedo servir? Un ejemplo de avivamiento es con Samuel, cuando le habló el Señor, y iba con Elí y le decía, heme aquí, Señor. Pues lo estaba avivando, pues él estaba durmiendo. O sea, es un tipo y sombra, una figura, estaba durmiendo. Y lo despertó. Muchos de nosotros, hermanos, estamos durmiendo en la iglesia. Y no hablo de literalmente, sino espiritualmente. Entonces el Señor a veces tiene que dar una palabra que te avive, que te despierte y que te ponga a trabajar. Que te ponga a hacer lo que tienes que hacer. Que sirvas en la iglesia, que apoyes en lo que, para el talento que Dios te dio lo multipliques, porque si no, ¿qué cuentas vamos a entregar? Entonces el Espíritu Santo lo que quiere es avivar a la iglesia, o sea, que la iglesia esté activa, que cuando venga el Señor nos encuentre trabajando, nos encuentre avivados, porque dice que va a venir como ladrón cuando todos duermen, cuando estén durmiendo. Pero la iglesia va a estar avivada, porque se velad y orar. Pues va a estar avivada, va a estar despierta, va a estar velando y orando mientras todo el mundo duerme en sus laureles, en sus movimientos, en sus asuntos nuevos hoy que tanto se mueven afuera. Eso la gente la tiene adormecida. Mientras la iglesia está orando, la iglesia está alabando a Dios, la iglesia está predicando, pero muchas veces la iglesia está dormida y tiene que ser avivada, tiene que ser despertada. ¿No? Bien, hermanos, ya para concluir, hermanos, lo que dijo el hermano, sí, el movimiento carismático es otro grupo que está, hermanos, a la par de los otros grupos ya mencionados, hermanos, sectarios.
Por lo contrario, debemos rechazar, ya que al igual que las otras sectas, hermanos, está añadiendo más revelaciones extrabíblicas, hermanos, a la iglesia de Cristo. Y eso no se puede permitir, hermanos, ya que la Biblia está completa, hermanos. No necesitamos más revelación de la que ya Dios dejó plasmada en la Escritura. Y eso, hermanos, es una doctrina fundamental, hermanos. El creer que ya no necesitamos revelaciones extrabíblicas como lo hemos estado viendo en estos grupos sectarios, que vienen con sus revelaciones extras, sus libros inspirados extras. Eso, hermanos, la iglesia de Cristo, hermanos, no acepta eso, hermanos. Bien, mis amados hermanos, concluimos hasta el día de hoy aquí, hermanos. Estúdienle. Espero que hayan apuntado lo más importante, mis amados hermanos.